Bueno, buenas tardes, alumnos. Hoy estamos presentes para el desarrollo de este trabajo práctico número 2, la contadora Gabriela Fabroni y quien les habla, la contadora Viviana Rodríguez. A los fines de hacer más presencial este encuentro, nos presentamos por este medio en forma visual. Queremos que nos vayan conociendo, porque después nos vamos a ver, Dios mediante, ya en clases presenciales. Bueno, ahora pasamos a presentar los objetivos de este trabajo práctico. A ver, Los Vivi, sí, una cosita ¿qué más. pasa? La profesora que está al lado izquierdo, la rubia, es la contadora Viviana Rodríguez, y la que está al lado, con pelo oscuro, es la contadora Gabriela Fabroni, que es quien les habla. Ahora sí. Bueno, entonces ahora pasamos a la presentación de los objetivos de este trabajo práctico, que vamos a leer primero cuáles los temas. Este trabajo práctico es un trabajo práctico muy abarcativo, en el cual tenemos muchas cuestiones y que son muy importantes. Dentro de estas tenemos las afirmaciones, los objetivos de auditoría, los elementos de juicio o evidencia que se obtienen, ¿no es cierto?, de la aplicación de los procedimientos de auditoría. Y entonces va a ser bastante buena este desarrollo que vamos a emprender hoy. Vamos ahora a los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que se planteó este trabajo práctico número 2 que se llama La Esperanza S.A.? Y dentro de los objetivos vamos a ver que son bastantes, ¿no? Y así que vamos a ir haciendo este aprendizaje de a poco. Dice como primer objetivo que vamos a identificar los tipos de afirmaciones contenidas en las cuentas, los objetivos de auditoría, los elementos de juicio o evidencias y los procedimientos de auditoría de estados contables. La identificación de los tipos de afirmaciones las vamos a ver en el punto 3A del trabajo práctico, donde vamos a trabajar con bastantes afirmaciones contenidas en las cuentas. Y luego en el 3B tenemos un cuadro donde están aunados, digamos, o entrelazados los objetivos de auditoría con los distintos procedimientos y los elementos de juicio que necesita obtener el auditor para validarlos. Después tratamos de establecer la relación entre el tipo de afirmación y el elemento de juicio que se puede obtener. Esto, por ejemplo, no sé, nosotros decimos, bueno, caja. Caja es una afirmación de cosa física que está presente. Si el objetivo que nosotros estamos persiguiendo, digamos, el objetivo de auditoría, es el de existencia, entonces el procedimiento que vamos a aplicar es el arqueo, que digamos que es como inspección ocular. ¿Para qué? Para obtener ese elemento de juicio que nosotros necesitamos, que era existencia. En cambio, si el objetivo de auditoría es otro, será otro el procedimiento que vamos a aplicar para esa afirmación. ¿Se entiende? Después queremos establecer la relación entre el elemento de juicio, los procedimientos y los objetivos, que es lo que les explicaba recién. Y analizar la correlación que existe entre la naturaleza de las afirmaciones, los objetivos de la labor de auditoría, los elementos de juicio y los procedimientos. Esperemos que al terminar el desarrollo de este trabajo práctico, ustedes tengan una idea clara de cuál es esta correlación. Y también vamos a analizar dentro de este proceso algunos procedimientos de auditoría y debatir problemáticas propias de ciertos procedimientos. También es ubicarlos en el momento en que se están desarrollando los procedimientos de auditoría. Bueno, ahora vamos a
comenzar y vamos a decir, o sea, que un estado contable, o dicho de otro modo, un estado financiero, contiene una serie de afirmaciones. Y sabemos que el auditor debe realizar un examen sobre estos estados financieros y que ese examen, según Mautz, lo realiza a través de un camino, que es el denominado etapas del proceso de formación de un juicio. Ahora, ¿para qué el auditor externo realiza este examen? Para poder expresar su opinión de experto acerca de que los estados contables fueron preparados de acuerdo a normas contables vigentes en la jurisdicción de que se trate. Este proceso de formación de un juicio, como lo vieron en la clase teórica de la contadora Van, tiene 5 etapas, que ahora nos vamos a ubicar en la primera, que es la de la identificación de las afirmaciones a ser examinadas. Si tenemos en cuenta que todos los ítems de los estados financieros constituyen manifestaciones, veamos entonces qué tipos de afirmaciones podemos encontrar. Y fíjense entonces acá el cuadro que tenemos en la filmina y tenemos como las primeras expresas o implícitas. Una afirmación expresa sería dentro del rubro, por ejemplo, propiedades de inversión, que tuviera un ítem por la suma de 1.000.000. ¿Cuál podría ser una afirmación implícita respecto de este ítem? Sería, por ejemplo, la inexistencia de una nota a los estados contables que indicara la constitución de un derecho real de hipoteca. Porque entonces esto me estaría diciendo de que no existe ninguna restricción respecto a este rubro propiedades de inversión. En estas circunstancias podemos decir que existe una afirmación implícita de libre disponibilidad de este inmueble. También pueden ser positivas o negativas. Estas afirmaciones, expresas o implícitas, a su vez, pueden ser positivas, que se dan cuando se muestra la existencia de un ítem. Por ejemplo, en banco, cuenta corriente, 250.000 pesos. En tanto que una afirmación negativa lo sería la inexistencia de un rubro o un ítem dentro del cuerpo de los estados contables. Por ejemplo, la inexistencia del rubro bienes de uso. En este caso, la empresa estaría afirmando que no posee este tipo de activo o también que no posee un determinado pasivo si correspondiera. ¿Qué pasa con las afirmaciones globales o específicas? Una afirmación global es aquella que se encuentra constituida por varias afirmaciones específicas. Por ejemplo, activo, pasivo, y por supuesto el estado de situación patrimonial. En tanto que una afirmación específica sería un rubro, por ejemplo, un ítem dentro de un rubro, por ejemplo, proveedores. Y nos queda la clasificación según su naturaleza. Esta clasificación la vamos a analizar en la filmina siguiente porque es bastante extensa. Veamos. Pasemos a la filmina siguiente y acá tenemos la clasificación de las afirmaciones contenidas en los estados contables según su naturaleza. Y tenemos diferentes tipos de afirmaciones según su naturaleza. Esta clasificación ya la vieron ustedes en la clase teórica. Solo la retomamos ahora a los efectos de recordarla, porque en el desarrollo de las tareas preactivas y también dentro del desarrollo de este trabajo práctico vamos a necesitar que ustedes tengan ya presente, bien comprendido, cuál es esta clasificación. Entonces, las afirmaciones pueden ser de existencia o de no existencia. A su vez, esta clasificación me lleva a ver si son de cosa física o de cosa no física. Las afirmaciones de cosa no física son aquellas que representan derechos u obligaciones, cuenta del patrimonio neto, por ejemplo, reserva legal.
Y si fueran de cosa física, ¿qué opinan ustedes? Bueno, si fueran de cosas físicas, ustedes me dirán que pueden ser que estén presentes o que no lo estén. Por ejemplo, si tomamos mercaderías, es de existencia de cosa física que está presente. Pero si estas mercaderías hubieran sido entregadas en consignación, sería una afirmación de cosa física, pero que no está presente. ¿Qué quiere decir esto que no está presente? Que no está presente en los depósitos del ente auditado. Están presentes en otro lugar. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con mercaderías en tránsito. O sea, que son aquellas mercaderías que ya fueron adquiridas, pero que todavía no han sido incorporadas o no han sido recibidas a los depósitos del ente auditado. Después tenemos las afirmaciones de hechos pasados, que son aquellas que corresponden a cuentas de resultados que acumulan hechos ocurridos durante el ejercicio. Las afirmaciones cuantitativas, estas se refieren a cualquier símbolo numérico que figura en los estados contables. Afirma la existencia de una condición cuantitativa. Pero no todas las afirmaciones cuantitativas son iguales, ¿verdad? Así, por ejemplo, si nosotros tenemos 25.000 en caja, es una afirmación cuantitativa simple que puede ser verificada mediante el procedimiento denominado arqueo y que es aplicable a afirmaciones de cosa física que está presente. En tanto que una afirmación como deudores por ventas conlleva hacer un juicio de valor acerca de la cobrabilidad de cada una de las cuentas que la conforman. Por ello, en este caso que estamos diciendo, sería una afirmación cuantitativa de importes que implican un juicio de valor. Respecto a las afirmaciones cualitativas, pueden ser expresas o implícitas. Son expresas aquellas que, por ejemplo, caja, volvemos a retomar, que claramente se encuentra ubicada en el rubro disponibilidades y dentro del activo, y además específicamente dentro del activo corriente. ¿Por qué? Porque esta es una condición cualitativa que está indicada mediante el uso de encabezados. También hay otras condiciones cualitativas expresas que pueden estar indicadas en notas a los estados contables. Ahora, si nos referimos a las cualitativas implícitas, son aquellas que hacen a la afirmación, es decir, si seguimos con el ejemplo de caja, lo implícito sería que tienen disponibilidad inmediata, que no existe duda respecto de su valor, etc. Y por último, nos restan las afirmaciones matemáticas, que pueden resultar de un solo cálculo o de cálculo simple. Por ejemplo, caja, cuya evaluación se determina por el cálculo de cantidad de billetes de un determinado valor, o de cálculos múltiples, como por ejemplo la determinación de costo de mercadería vendida. Ahora vamos a pasar a realizar las tareas preactivas de este trabajo práctico. Ustedes ya deberían tener realizadas estas tareas preactivas o debieran por lo menos haber tratado de realizarlas. Y nosotros hemos presentado el trabajo práctico en la plataforma y hemos abierto el foro, pero no hemos visto consultas por parte de ustedes. Esta situación en realidad a nosotros nos preocupa y nos preocupa bastante porque no tenemos el feedback y no sabemos si es que ustedes nos van siguiendo en este desarrollo. Así que los invito a que participen activamente de los foros, que hagan preguntas y que traten de realizar las cuestiones que nosotros les vamos indicando, porque no es lo mismo que nosotros les resolvamos y ustedes ya vean un trabajo práctico resuelto, a que ustedes intenten con lo que ya leyeron, con las clases teóricas, poder empezar por lo menos con el desarrollo de las tareas preactivas.
Ahora vamos a ver el punto 1 de estas tareas preactivas, porque el punto 2 está referido a las guías y eso ya ustedes lo desarrollaron con la contadora Graciela Bam. En estas tareas preactivas vamos a comenzar con el punto 1 que me dice, analice para cada una de las cuentas o para cada cuenta el tipo de afirmación contenida, explicando detalladamente en el caso de la cualitativa y de la matemática. ¿Cuáles son estas cuentas? Y bueno, nos están pidiendo que analicemos la afirmación en moneda extranjera, mercaderías de reventa, materiales y costo de mercadería vendida. Vamos a comenzar entonces con moneda extranjera. Entonces, moneda extranjera, lo primero que nosotros tenemos que ustedes tendrían que pensar es cuál es el concepto, o sea, qué es lo que representa la moneda extranjera. Y representa a una fecha determinada la moneda extranjera que tenga la empresa auditada, dólares, euros, yens, etc. Y que se va a convertir a moneda de curso nacional, digamos, al tipo de cambio a la fecha de cierre de estados contables, según lo establece la RT 17. Es decir, que para poder realizar estos análisis de las afirmaciones, ustedes tienen que trabajar con las resoluciones técnicas, con la RT 17, con la RT 9, para poder considerar tanto los conceptos como las cualidades que tiene cada una de estas afirmaciones. Y bueno, cuando ya pasamos a hacer el análisis, decimos que es una afirmación de existencia de cosa física que está presente, ¿sí? Como dijimos que era caja. Es cuantitativa, sí, es de cantidades simples, tiene ese valor. Es cualitativa. ¿Y la condición cualitativa cuál es? Es que es de libre disponibilidad, que tiene poder cancelatorio ilimitado, que se espera obtener de su venta un valor próximo al importe expuesto a la fecha de cierre. Y respecto al tipo de afirmación matemática, es de cálculo simple, siempre que la cantidad de moneda extranjera, digamos, sea, por ejemplo, que posee dólares solamente o dos monedas, dólares y euros, por ejemplo. Ahora, si la tenencia en moneda extranjera al cierre es de bastante cuantiosa y de varias monedas, ya el cálculo no va a ser simple, sino que va a ser múltiple. Entonces, respecto a las afirmaciones matemáticas, los cálculos, la clasificación entre simple o de cálculo múltiple va a depender de cuáles son los cálculos que hay que realizar para llegar al valor que está expuesto en los estados contables. Ahora pasemos a analizar la siguiente afirmación, que es mercaderías de reventa. Entonces, el concepto de mercaderías de reventa es que representa a una fecha determinada, es decir, a la fecha de cierre, las mercaderías que posee la empresa destinadas a la venta o a la comercialización y que hacen al objeto principal de la empresa, o digamos, o a la actividad principal de la empresa auditada. Ahora, es una afirmación también de existencia de cosa física que está presente. ¿Cuándo no sería de cosa física que no está presente? Sería, por ejemplo, cuando estas mercaderías estuvieran entregadas en consignación o en tránsito. Es cuantitativa de cantidades simples. Y respecto a la condición cualitativa, nosotros las expresas sabemos que son, por ejemplo, las que están en los encabezados. Ya hemos dicho
que sería, por ejemplo, que pertenecen al activo, dentro del activo, al activo corriente. ¿Y cuál sería una condición cualitativa implícita? Y por ejemplo, que son bienes destinados a la venta, que no tienen ningún tipo de disminución de valor, no están deteriorados, que son enajenables por separado, porque son productos terminados, porque que también sabemos que el plazo de conversión o de venta, de conversión en efectivo va a ser dentro de los 12 meses, etc. Y respecto al tipo de afirmación matemática, es de cálculo múltiple, porque en general son muchos los artículos que la empresa tiene para su venta. Pero podría también llegar a ser, en caso de que fuera un solo artículo que la empresa vendiera o un solo servicio, estamos en mercadería, un solo artículo de cálculo simple. Ahora pasamos al análisis del siguiente ítem, que es materiales. Bien, vamos a hacer acá, analizar esta afirmación materiales. Bien, ¿qué representan los materiales? Los materiales representan en una empresa, ¿no es cierto?, a una fecha determinada, se representan a los materiales que una empresa posee a una fecha determinada con el objeto de ser destinados al proceso productivo de los bienes que hacen el objeto principal de la industria en cuestión y que a través de una o más operaciones van a convertirse en un producto terminado. O sea, es uno, ¿no es cierto?, de los elementos del costo del producto terminado. Bien. Ahora bien, es importante nosotros que entendamos el concepto de la cuenta o de la afirmación que vamos a analizar. Esta cuenta material, esta afirmación, este ítems, es una afirmación de existencia de cosa física que está presente. Es cuantitativa de cantidad de simple porque es el importe que figura en los estados contables, ¿sí? ¿Qué más? Es cualitativa de cantidades simple, es el importe que figura en los estados contables, y además es matemática de cálculo simple, o sea, se multiplican las existencias físicas por su valor. Eso es en cuanto a materiales. Continuando con la siguiente, tenemos el costo de la mercadería vendida. Bien. El costo de la mercadería vendida representa el costo de las mercaderías de reventa, obviamente, vendidas. Existen dos posibilidades de calcular el costo de los bienes de cambios vendidos. Entes que cuentan con un registro permanente actualizado referido a sus niveles de existencia de bienes de cambio, que acá vamos a utilizar el PEPS, WEPS, etc. Y también tenemos los entes que no cuentan con este tipo de registro, por lo que no están en condiciones de conocer sus niveles de existencia, sino previo recuento físico de las mismas. Y acá es el cálculo del costo de la mercadería vendida por diferencias de inventario al cierre del ejercicio. Bien, el costo de la mercadería vendida es una afirmación de hechos pasados, porque son operaciones que tuvieron lugar durante un determinado periodo de tiempo situado en el pasado. Es cuantitativa de cantidades simple, es el importe que figura en los estados contables. Es cualitativa expresa. ¿Por qué? Porque expresa el sacrificio económico que demanda la adquisición de un bien, que luego, ¿no es cierto?, se vende, e implícita porque representa el costo de los bienes que se vendieron durante los últimos 12 meses, ¿se entiende? Y es matemática de cálculos múltiples, ¿verdad? Por todo lo que estuvimos explicando. Seguimos con el planteo. El planteo nos dice, de acuerdo a la teoría de elementos de juicio de Mautz, en general, ¿qué tipo de afirmaciones encuentra en el estado de resultado y en el estado de situación patrimonial y en el estado de evolución del patrimonio neto? Bien, obviamente, ¿por qué se llama teoría de elementos de juicio?
Toda la labor de auditoría se centra en la obtención de elementos de juicio. Pero ¿por qué es tan importante esta obtención? Es importante, ¿no es cierto?, la obtención de los elementos de juicio porque eso le va a permitir al auditor emitir una opinión y además respaldar su opinión. Por ello el auditor es tan importante que conozca la naturaleza de las afirmaciones, ¿no es cierto?, y porque conociendo la naturaleza de las afirmaciones va a desarrollar procedimientos y a través de la aplicación de esos procedimientos va a obtener los elementos de juicio que van a respaldar su opinión, ¿se entiende? Bien, en general, entonces, en el estado de resultado tenemos afirmaciones de hechos pasados, cuantitativas, cualitativas y matemáticas. Cada estado contable representa una manifestación completa, además de las afirmaciones específicas contenidas en lo mismo. Es lo que explicó la contadora Viviana cuando hablaba de las afirmaciones globales, ¿se entiende? Ahora, cada uno de ellos, dice Maud, pretende presentar las cosas en su conjunto y además sus componentes en detalle, ¿sí? Así, entonces, en el estado de resultado, que es el que acabamos de leer, pretende presentar los resultados de las operaciones, ¿sí? Bien. En el estado de situación patrimonial, intenta presentar la situación, ¿no es cierto?, patrimonial de la empresa, donde vamos a encontrar afirmaciones de existencia, tanto de cosa física, por ejemplo, cajas, bienes de cambio, bienes de uso, como cosas no físicas. Podrían ser los derechos, por ejemplo, los créditos por venta, o las obligaciones, por ejemplo, proveedores, y también patrimonio neto. Cuantitativas, cualitativas y matemáticas. En el estado de evolución del patrimonio neto, tenemos afirmaciones de cosas no físicas, cuantitativas, cualitativas y matemáticas. Toda esta parte es teórica, así que ustedes la van a ver con mayor detalle en las filminas de la contadora Van, que es la que les grabó toda la primera parte de este tipo, de lo que vemos nosotros en este trabajo práctico. Ahora, explique por qué le interesa, dice el planteo, al auditor conocer la naturaleza o tipo de afirmación contenida en las cuentas a analizar. ¿Por qué es tan importante? Porque obviamente, de acuerdo a las características de esa afirmación, nosotros vamos a saber qué tipo de elementos de juicio necesitamos conseguir y qué tipo de procedimientos voy a aplicar. La filmina dice entonces, al auditor le interesa conocer la naturaleza de las manifestaciones o afirmaciones contenidas en las cuentas a ser examinadas, porque de ella depende el tipo de elemento de juicio que puede obtener para formarse su opinión. Y también de la naturaleza de la afirmación va a depender la cantidad de evidencia que necesitará satisfacerse respecto a su validez. ¿Qué es el elemento de juicio? El elemento de juicio es una evidencia que obtiene el auditor como resultado de los procedimientos que aplica. Sirve para formarse una opinión y para respaldar la misma. La calidad de elemento de juicio varía según la fuente que lo origina. Entonces, más adelante, al analizar cada elemento de juicio, nos debemos preguntar, ¿cuál es su naturaleza? ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? Esto va a responder a los objetivos de auditoría. ¿De dónde los obtengo a estos elementos de juicio? Pues bien, puedo obtenerlos de fuente interna o de fuente externas a la empresa, ¿sí? Por ejemplo, un elemento de juicio de fuente interna, ¿no es cierto?, podría ser la conciliación bancaria que elabora la empresa. Y un elemento de juicio o una evidencia de fuente externa a la empresa sería el extracto bancario que me proporciona el banco. ¿Se entiende? Ya lo van a ver con mayor detalle cuando puedan. ¿Cuál es más valiosa, perdón Gaby? Sí. ¿Cuál es más valiosa de estas dos evidencias que nombraste? Y la más valiosa siempre va a ser fuerza para el auditor. La de fuente externa, ¿no es cierto? Exactamente, la de fuente externa. Por eso, en el mismo ejemplo que ya está dando la contadora Gaby, cuando nosotros tenemos estos dos elementos, lo que hay que hacer es corroborar como primera medida
que el saldo, por ejemplo, si parte la conciliación del saldo según extracto, tenemos que validar que el saldo que tenemos en el extracto bancario que sea el mismo que tiene esa conciliación realizada por la empresa, porque en realidad el elemento más fuerte que tiene el auditor es el extracto bancario, porque no es, ese es mucho más confiable que el elemento que es fuente o que está generado por la misma empresa auditada. Bien, bien, perfecto. Entonces, el auditor está en busca de elementos de juicio y va a depender del tipo de afirmación a qué elemento de juicio va a ir. Y de acuerdo al elemento de juicio, también va a saber qué tipo de procedimiento va a obtener, como lo que le estamos diciendo, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos conocer los tipos de afirmaciones, los tipos de elementos de juicio que existen y cuáles van a ser los procedimientos que vamos a aplicar para poder obtenerlo, ¿sí? Bien, ahora vamos a seguir con el próximo punto. Todas las dudas que ustedes tengan, por favor, nos escriben en el foro. Sí, queremos participación en el foro. Bueno, y ahora vamos al punto 3, que me dice, con la información que trabajó en los puntos anteriores, complete los siguientes cuadros. Yo me imagino que ustedes, chicos, ya lo tienen todo lleno, pero bueno, vamos a repasar a ver si esto es lo que ustedes hicieron, si coincide con nuestra propuesta. Señale con una cruz el tipo de afirmaciones que contiene cada una de las cuentas que se detallan a continuación. Y ahí fíjense que tenemos una clasificación en el cuadro. Primero tenemos la cuenta y después tenemos la clasificación de acuerdo a su naturaleza, ¿no es cierto?, de las afirmaciones, si es de existencia de cosa física o de cosa no física. Si es de cosa física, que está presente o que no está presente. En la cuantitativa, después tenemos, bueno, las afirmaciones de hechos pasados, y en la cuantitativa, que podía ser de cantidades simples o de aquellas que implican un juicio de valor, la cualitativa, que hay expresa o implícita, la matemática, que puede ser de cálculo simple o de cálculo múltiple. Igual siempre, casi siempre hay cualitativa implícita, ¿verdad? Pero bueno, nosotros acá nos vamos a, en general, está desarrollado como expresa. Bueno, ahora comenzamos el análisis. Empecemos con caja. Caja es una afirmación de existencia de cosa física, que está presente porque representan los billetes y monedas que tiene la empresa físicamente al cierre del ejercicio. Es de cantidades simples. ¿Por qué? Porque dice caja, por ejemplo, 100.000 pesos, que es la sumatoria de los billetes que resultan de esa suma de haber realizado el arqueo. Y forma parte del activo corriente dentro de disponibilidades, que es el rubro más líquido. Lo explícito es también lo que puede decir la nota. Allí también debo analizar lo implícito, que son esos, ¿qué sería? Lo implícito es que esos billetes y monedas están disponibles en la empresa, que no tienen ninguna restricción y que además tienen la característica de liquidez, certeza y oportunidad. ¿Qué pasa con los cálculos? Ya dijimos, matemática de cálculo simple. Ahora vamos a mercaderías en consignación. Ya más o menos hemos analizado mercaderías en consignación en ejemplos que hemos dicho al comienzo, pero de todas maneras volvemos a sintetizar y a repetir que es una afirmación de cosa física. Pero a diferencia de mercaderías que vimos en las tareas preactivas, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en los depósitos de la empresa o en los depósitos de terceros.
Y en este caso son mercaderías que fueron entregadas en consignación, por lo tanto se encuentran en depósitos de terceros. Y por ende la afirmación será de cosa física que no está presente. Además, es una afirmación cuantitativa de cantidades simples. Y en relación a la condición cualitativa expresa, es que se encuentra en depósitos de terceros. Lo implícito es que esta mercadería está destinada para la venta, que no se encuentra deteriorada, que se estima su conversión en efectivo en el plazo de 12 meses. Y para terminar el análisis, podemos decir que es una afirmación matemática de cálculo múltiple. Bien, continuando entonces con el análisis de las cuentas, tenemos banco XX cuenta corriente. Otra vez decimos, este tipo de afirmación es una afirmación de cosa no física, ¿sí? Que no está presente. Lo que tenemos acá nosotros empresa, ¿no es cierto? Es un derecho. Lo que la empresa tiene ya es un derecho a retirar los fondos depositados en cualquier momento, porque los tiene disponibles, ¿se entiende? Pero es cosa no física porque es un derecho. Es además una afirmación cuantitativa, ¿sí? De cantidades simples. Y cualitativa expresa, ¿sí? Porque está expresada, ¿verdad? En los estados contables. Dice banco, tanto, eso es lo expreso, ¿verdad? ¿Qué es lo explícito en esta afirmación? Es lo que la empresa tiene depositado en la cuenta bancaria. ¿Qué es lo implícito? Que ese dinero depositado está disponible para ser retirado en cualquier momento. Y además, tiene las características de liquidez, certeza y efectividad. Entonces, lo que no está dicho en el nombre de la cuenta, recordamos, eso es lo implícito, ¿se entiende? Lo implícito entonces es que está disponible para ser retirado, ya sea por la empresa o cuando la empresa paga con un cheque para que le pague, ¿no es cierto?, el banco a la persona que se presente. Y después tenemos los deudores por venta. Los deudores por ventas también es un tipo de afirmación de existencia de cosa no física, porque no tienen una forma física en realidad y porque además representa un derecho que tiene la empresa, un derecho a ¿qué? A cobrar, ¿no es cierto? Son deudores por ventas. O sea, además son derechos para el ente a cobrar dentro de los 12 meses contados a partir del cierre del ejercicio. Por eso es cualitativa también, ¿verdad? Los créditos por venta implican un juicio de valor, ¿sí? En esta clasificación cuantitativa implican un juicio de valor. ¿Por qué? Porque representan aquellos créditos factibles de ser cobrados. Es la sumatoria de las cuentas a cobrar que estaban en la ficha de cada cliente, menos una estimación de incobrabilidad, que es la previsión por incobrabilidad. Pero lo cierto... Disculpan. Sí. Ahí lo que quería acotar es que la tarea del auditor en este tipo de afirmaciones, cuando lo que explicaba Gaby que implica un juicio de valor, es que en realidad el auditor lo que tiene que hacer es verificar si es razonable la estimación que hizo la empresa, si esta estimación de cobrabilidad es razonable y que verdaderamente esos saldos que están ahí son cobrables dentro del plazo de 12 meses. Está bien. Porque esa es la tarea. Exacto. Y además, también tengan en cuenta que los deudores por venta se exponen en los estados contables neto de la previsión por incobrabilidad, que es una estimación también que el auditor va a tener que evaluar si está bien o está mal realizada esa estimación, ¿sí? Y ya dijimos, bueno, que es expresa implícita y en cuanto a la matemática es de cálculo múltiple. Bueno, Bien. Ahora pasemos a la siguiente cuenta, que es proveedores. Es una afirmación de cosa no física, representa a una obligación a ser cancelada dentro de los 12 meses.
cuantitativa de cantidades simples. También es una afirmación matemática de cálculos múltiples. Ahora, en relación a lo cualitativo, la afirmación cualitativa expresa es que deben ser canceladas dentro de los próximos 12 meses. Por ello, están clasificados dentro de pasivos corrientes. Implica que son obligaciones también ciertas, determinadas o determinables. Eso también es implícito. Bien. Y respecto al capital social, es una afirmación de cosa no física, cuantitativa de cantidades simples. Respecto a la afirmación cualitativa, lo expreso es que forma parte del estado de evolución del patrimonio neto. ¿Qué sería lo implícito? A ver, ¿qué dicen ustedes? Es así, lo implícito sería que se trata de capital suscripto y que está expuesto a su valor nominal. También es una afirmación matemática de cálculo simple. Bien, vamos y continuemos. Vemos la previsión para productos defectuosos y tenemos la ganancia del ejercicio. Vamos a analizar este tipo de cuenta, previsión para productos defectuosos. Obviamente, ¿no es cierto?, un producto defectuoso para una empresa puede generar muchas pérdidas, daños a la reputación, pérdidas en los ingresos, además de perder la confianza en muchos casos por algunos clientes en la marca, ¿sí?, de esos productos. Ahora bien, esta cuenta representa montos estimados para hacer frente a situaciones que son contingentes, ¿sí?, por eso es la previsión, y que pueden convertirse en obligaciones de la empresa para tercero en caso de presentarse devoluciones de productos defectuosos. Ahora bien, ¿cómo calcula la empresa o cómo determina la empresa el importe de la previsión para productos defectuosos? La empresa puede estimar el importe de estas previsiones analizando las estadísticas de las devoluciones que tuvo de estos productos en años anteriores. También lo podría realizar estimando el costo de reparación que puede ser en algunos productos que tengan defectos leves o en otros productos algunos defectos graves, siempre teniendo en cuenta la experiencia en periodos anteriores, con la posibilidad, ¿no es cierto?, de que aparezcan obviamente desperfectos técnicos en sus productos. Entonces, así es como puede determinar o cómo puede estimar, ¿verdad?, esta previsión. Volvemos a lo que dijo la contadora Viviana hace un rato, que este tipo, ¿no es cierto?, de afirmación implican un juicio de valor y acá el auditor va a tener que evaluar a través de su expertise y de su conocimiento si está bien calculada, si es razonable o no. A su vez, es una afirmación de existencia de cosa no física. Es expresa, ¿sí?, y es de cálculo simple. En cuanto a la ganancia del ejercicio, que nosotros lo llamamos resultado del ejercicio también, es una cuenta que surge de la refundición de las cuentas de resultados del ejercicio a un momento dado, que sería el cierre del ejercicio. Y su saldo se verifica a través de cálculos matemáticos. O sea, se debe tomar el saldo de todas las cuentas de resultado del ejercicio, o sea, de pérdida y de ganancia, y realizar una suma algebraica de lo mismo, que en este caso me determina la ganancia del ejercicio. Entonces, esta cuenta es de cosa, una afirmación de cosa no física, de cantidades simples, cualitativa expresa y de cálculo simple. Bueno, ahora pasamos a la filmina siguiente que tenemos como cuenta ventas. Ventas, ya todos ustedes deben estar contestando, es una afirmación de hechos pasados, ¿verdad? ¿Por qué? Ya lo dijimos, porque representa todas las ventas sucedidas desde el primer día hasta el cierre del ejercicio, durante el periodo de 12 meses de un ejercicio regular. Es decir, que ventas son aquellas ventas o aquellas transacciones que tuvieron lugar durante un periodo determinado situado en el pasado. ¿Y dónde están expuestas? Están en el estado de resultado. Entonces, esa es una cualidad, cualidad
expresa. También tenemos que decir que es cuantitativa de cantidades simples, porque solo es tomar las facturas, los comprobantes, ¿no es cierto?, que dieron lugar a las registraciones y sumarlas. ¿Qué otra afirmación cualitativa tiene? Como expresa es que forma parte del estado de resultado, como ya lo dije, y lo implícito es que son ventas que provienen de la actividad principal del ente. Y respecto a la afirmación matemática, es de cálculos múltiples porque debemos tomar las cantidades físicas de los diferentes productos que están destinados a la venta o los servicios y multiplicarlos por los precios respectivos. Hay también otra condición cualitativa implícita, es que podría ser que los valores son netos, son netos de los impuestos. Y ahora pasemos a costo de mercadería vendida. Es una afirmación de hechos pasados, que son operaciones que tuvieron lugar durante el periodo determinado de tiempo situado en el pasado, que eso ustedes ya lo saben, cuantitativa de cantidades simples. Ahora, cualitativa expresa es el sacrificio económico que demanda la adquisición de un bien, que además forma parte, está expuesto en el estado de resultados. ¿Y qué es lo implícito? Que representa el costo de los bienes que se vendieron durante los últimos 12 meses. Y es una afirmación matemática de cálculo múltiple. Bueno, con esto se termina con este análisis el cuadro. Acá le agradecemos la atención que ustedes nos dieron. Y les queremos decir que tienen que repasar la clase teórica donde relacionan los objetivos de la auditoría con el elemento de juicio y el procedimiento para poder ir resolviendo el cuadro que sigue, porque eso lo vamos a realizar, ¿no es cierto?, que es el punto 3B en un próximo video. Una cuestión que para nosotras y para todos los profesores de auditoría de esta cátedra, que es muy importante, es saber en qué medida ustedes nos siguen. O sea, si las clases que nosotros les estamos dando les son útiles, si realmente nos pueden seguir, qué dificultades tienen, a qué se enfrentan cuando ustedes están ante esta realidad que tenemos, que es la pandemia y que son estas clases virtuales. Y lo que a nosotros nos pone bastante mal es el hecho de la poca participación que vemos en los foros. Vamos a hacer también algunas encuestas en breve, para que ustedes evalúen el desempeño o cómo han podido seguirnos a través de estas clases virtuales. Y bueno, por ahora es todo lo que les queremos decir. Yo los saludo y espero que les haya sido de mucha utilidad. Bueno, Gaby, saluda a los chicos y nos estamos despidiendo. Bueno, hasta un próximo encuentro. Les pedimos que por favor estudien, así se entretienen mucho y esta materia es abarcativa, así que por favor los invitamos a que sigan estudiando, leyendo y estamos disponibles para ustedes a través de los foros. Estamos a su disposición, chicos, así que por favor aprovechennos. Hasta el próximo encuentro.